Buenos días, vamos a hablar hoy de razones trigonométricas de un ángulo agudo. Para eso necesito un triángulo rectángulo. Veis que tengo un triángulo, el ABC, el ángulo recto lo tenemos aquí y el ángulo agudo alfa, del que vamos a escribir las razones trigonométricas, que sería este. Tenemos tres razones trigonométricas directas, que serían el seno, el coseno y la tangente. La definición del seno es un cociente de dos lados, concretamente cateto opuesto partido por hipotenusa. La definición del coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. Y la de la tangente, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces, si miramos quién es cada uno, tendríamos aquí en el triángulo, si este es el ángulo alfa, el cateto opuesto es el que está enfrente, que sería el AB. Y el cateto adyacente sería el que está junto a él, que sería el AC. La hipotenusa veis que sería BC. Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. El opuesto es el que está enfrente, que sería el lado AB, que es el que puse aquí, partido por la hipotenusa, que sería el lado BC. Para el coseno, si es cateto adyacente partido por hipotenusa, pues sería el cateto adyacente, que es el cateto que está pegando a él, que sería el AC, partido por la hipotenusa, que sería BC. ¿Veis? Cateto adyacente, que es AC, partido por hipotenusa, que es BC. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es el de enfrente, el AB, que es el que puse aquí en el numerador, partido cateto adyacente, que es el que está pegando al ángulo, que sería el AC, que es el que puse en el denominador. No os fijéis en las fracciones tal cual están escritas aquí, sino como están escritas con letra, porque dependiendo de cómo pongan los vértices, estas fracciones cambiarán, pero la definición sería la misma. Uno podría pensar que las razones trigonométricas depende de lo grande que sea el triángulo, puesto que estamos dividiendo un lado entre otro lado. Entonces, si veis un poco más abajo en la fotocopia, está la demostración de por qué las razones trigonométricas de un ángulo, razones trigonométricas se abrevia así, las razones trigonométricas de un ángulo no dependen del triángulo elegido. Entonces, os lo he demostrado para el seno, de manera análoga se demostraría para las otras dos. Entonces, tenemos aquí dos triángulos, el ABC, que es el más pequeño, y el A'B', Los dos triángulos son semejantes porque están en la posición de tales. Veis que tenemos un ángulo agudo igual y tenemos dos ángulos rectos, con lo cual el otro ángulo será igual. Entonces, si los dos triángulos son semejantes, los lados son proporcionales. Si nos fijamos en el pequeño, diríamos, por ejemplo, este cateto es a la hipotenusa, como el cateto correspondiente del otro, que es este, es a la hipotenusa. Es decir, respecto del ángulo alfa, sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa en el triángulo pequeño es igual que el cateto opuesto partido por la hipotenusa en el triángulo grande. Este cociente es el seno utilizando el triángulo pequeño y este es el seno utilizando el triángulo grande. Y los dos son iguales, o sea que el seno es independiente de que el triángulo sea más grande o más pequeño, sino que las razones trigonométricas, en este caso el seno, están caracterizadas solamente por el valor que tiene el ángulo. Lo mismo que he hecho para el seno se podría hacer para el coseno o para la tangente. Además de las tres razones trigonométricas directas, tenemos las tres fracciones inversas, que serían la secante, la cosecante y la cotangente. La secante es 1 partido por el coseno, la cosecante es 1 partido por el seno y la cotangente es 1 partido por la tangente. Estas tres definiciones y estas tres hay que sabérselas. Por aquí tenemos relaciones entre la tangente, el seno y el coseno y la cotangente, pero eso lo vamos a dejar de momento. Necesitamos para los problemas estas tres y estas tres. Entonces, quiero que hagáis un ejercicio de cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo agudo y hay que saber hacer los ejercicios con calculadora y sin ella. Entonces, os voy a dejar este documento que estáis viendo ahora en el Moodle. Entonces tenemos para dos triángulos, uno calculado las razones trigonométricas, hecho todo sin la calculadora y otro con la calculadora. Entonces empezamos con el primero. Si yo tengo este triángulo rectángulo, tengo este cateto que mide 5 y este que mide 15. Si necesito calcular las razones trigonométricas, pues necesito calcular todos los lados, porque necesito todos los lados para plantear unas u otras. Por eso en el enunciado nos dice que hay que calcular el lado BC, que es el que nos falta, y las razones trigonométricas de alfa. Para calcular el cateto que nos falta en el triángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces,
Como es un cateto lo que vamos a calcular, pues tendríamos que el cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. O también podéis plantear el teorema de Pitágoras empezando por la hipotenusa y luego despejar y tendréis esa igualdad. Elevo al cuadrado los dos términos, resté e hice la raíz cuadrada. Y lo que hice de aquí a aquí fueron sacar factores de la raíz. Recordad que se factoriza el numerador y se sacan los factores que se pueda afuera. Con lo cual tengo que la hipotenusa mide 15, un cateto mide 5 y el otro cateto, que es el cateto BC, que mide 10 raíz de 2. Como el ejercicio sin calculadora, pues lo dejamos indicado de esa manera. No lo dejo así, sino que tendría que ponerlo así obligatoriamente. Calculamos seno, coseno y tangente, y con ellas las tres fracciones inversas. El seno de alfa es cateto opuesto, que es este lado, que es BC, que hemos calculado y raíz de 2, que ves que es lo que puse en el numerador. Cateto opuesto, que es este, el que está enfrente, partido por la hipotenusa, que es 15. Y aquí simplifiqué y ya está. El coseno es cateto adyacente. Si el ángulo está aquí, el cateto adyacente es el que está pegando a él, que es el que mide 5, partido por la hipotenusa, que mide 15. Así que me serían 5 partido por 15, que simplificado me daría un tercio. Y por último la tangente, que es cateto opuesto. El opuesto de alfa otra vez es el BC, que mide 10 raíz de 2, partido por cateto adyacente, que mide 5. Y simplifiqué este 10 con este 5 y ya está. Las razones trigonométricas, como estábamos dividiendo una longitud por otra, no tienen unidades. O sea que el resultado sería 2 raíz de 2 partido por 3, un tercio, y 2 raíz de 2, sin añadir ni metros, ni centímetros, ni nada. Por cierto, aquí faltan centímetros porque los dos lados estaban en centímetros y este me daría en centímetros. Una vez que tengo las tres razones trigonométricas directas, tendré que calcular las fracciones inversas. Entonces, partimos del seno. Para calcular la cosecante lo que hago es invertir esa fracción. Si es 2 raíz de 2 partido por 3, pues sería 3 partido 2 raíz de 2. Y aquí lo que hice fue racionalizar multiplicando por la raíz de 2, numerador y denominador. El numerador como está, aquí se simplifica el cuadrado con la raíz, que daría 2 por 2, 4. La fracción inversa del coseno es la secante. Si yo invierto un tercio, me daría 3. Y por último, si la tangente es 2 raíz de 2, la cotangente es 1 partido por esta expresión, 1 partido 2 raíz de 2. Hay que racionalizar igual que con la cosecante. Entonces, este raíz de 2 que está multiplicando en el denominador, hay que multiplicar por el numerador y denominador. 1 por raíz de 2 en el numerador y en el denominador nos quedaría 2 por la raíz de 2 al cuadrado. Simplificamos cuadrado y raíz. En el numerador nos queda raíz de 2 y aquí 2 por 2, que sería 4. En el ejemplo de abajo tenéis un ejercicio que está hecho con calculadora. El procedimiento es el mismo. Si me falta el lado BC, aplicamos el teorema de Pitágoras para calcularlo. El cateto al cuadrado será la hipotenusa al cuadrado, 14 al cuadrado entonces, menos el otro cateto al cuadrado que mide 6. Elevamos al cuadrado los dos términos, restamos y hacemos la raíz. Aunque haga la raíz y haya puesto aquí 12,65, me damos más decimales. Y lo que hago es dejarlo almacenado en la calculadora, en la memoria de la calculadora. Y luego aplicamos las definiciones para calcular seno, coseno y tangente. Entonces, para hacerlo con la calculadora tendríamos, yo calculé la raíz de 160, la raíz de 160, en forma decimal son 12,65 porque redondeé a las centésimas y lo dejo almacenado en la calculadora. Para utilizar la calculadora tenemos una tecla que pone STO. Esa es para guardar el resultado que queramos en la memoria. Memoria de la calculadora tiene 9 memorias, que son estas letras que vienen aquí, A, B, C, D, E, F, y además X y Z. Todas esas que están en rosa hay que luego utilizar la tecla rosa, la que pone alfa, para obtener el resultado. Entonces, una vez que tengo este resultado, lo almaceno en la memoria que quiera. Entonces, esto lo meto en la A, por ejemplo. Veis que le di a la tecla que ponía A y en la pantalla de la calculadora pone que la última respuesta se ha guardado en la memoria A. Ya puedo poner a 0. Entonces, si calculamos el seno del ángulo, el seno del ángulo es cateto opuesto, que sería este de aquí, el que está enfrente, que es BC. Aunque ponga 12,65, voy a utilizar el valor que tiene almacenado en la memoria, partido por la hipotenusa, que sería 14. Entonces, para hacerlo con la calculadora, lo que hago es, pongo alfa A para indicar que quiero utilizar lo que tengo almacenado en la memoria A, dividido por 14, y me daría
en forma decimal 0,9035. Pondré el resultado que me da y aprovecho para calcular la cosecante. La cosecante es la inversa de esta expresión. Entonces ves que hay una tecla que pone x elevado a menos 1. En otras calculadoras pone 1 partido por x. Esa me sirve para invertir. Entonces yo le doy aquí, la última respuesta me la va a elevar a menos 1, me la va a invertir y el resultado sería 1,107, puesto que he redondeado a la tercera cifra decimal, para que haya 4 cifras significativas. Y lo mismo hacemos con las otras. Para calcular el coseno, sería cateto adyacente, que sería el que está pegando a él, que es 6, partido por la hipotenusa, que es 14, divido, pues 6 dividido 14, me daría en forma decimal esa expresión, puse las 4 primeras cifras, redondeando a la cuarta, y le damos aquí, apuntamos el resultado, le damos aquí la inversa, y apuntamos el resultado de la secante. Es 2,3 periódicos, esa rayita que pone encima es para el periodo, y entonces con 4 cifras significativas quedaría de esa manera. Y por último la tangente. La tangente es cateto opuesto, que vuelve a ser BC, partido por cateto adyacente, que sería 6. Entonces el valor del cateto opuesto lo obteníamos en la memoria, así que obtenemos el valor de A de la memoria, dividimos entre 6, me daría esa cantidad, con 4 cifras significativas me quedaría de esa manera, invertimos, le damos al igual, y en forma decimal sería 0,4743. ¿Vale? Es importante que aprendáis a manejar la memoria, que utilicéis las memorias, porque habrá veces que tengamos varios resultados, entonces meteremos unos datos en una memoria y otros en otra. Si uno quiere